Señoras y señores, hemos regresado. Hemos regresado a la vida. Acá estamos. Mirá, ya casi llegando. Y mirá lo que logra Roger en Berlín. Vamos, 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 vamos arriba. Ahí Siempre está. quise decir Sí, ese. sí, arriba. Te quiero, profe de Zumba. Te quiero que me la subas. Arriba, sí. Oye, Súbemela. yo soy muy buena para gritar 8 más en Sí, el momento sí, sí, exacto donde la gente necesita ese 8 más. Ay, qué bronca a mí me da cuando me gritan 8 más. ¿Por qué son 8 y no son 2? No sé, más 8 es un montón, Es un o sea, no hay montón. fin. Es Como un 8, como 8, ¿viste? Bueno, pero sí, todas hemos pasado por esas clases. Aye, yo lo primero que quiero saber es... primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien, ok. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No, yo estoy bien, ya está. ¿Estamos readies? Estamos ready, estamos Estamos ready. ready. Muy bien. Ahora, ¿me podés explicar qué mierda pasó? ¿En serio? Así abre la columna del día de Yo hoy. quiero que no hay ningún tipo de regulación en esto. Yo quiero literalmente preguntarte qué mierda pasó. Bueno, ¿qué pasó? La gente se expresó en las urnas el domingo con un 55% más o menos promedio, no sé cuánto quedó exacto al final el escrutinio en 100, eligió a Javier Milei. Hay muchas cosas que podemos decir de cómo vota la gente y por qué. Hay un hilo dando vueltas en Twitter, ahora se los voy a pasar, no sé si lo podemos mostrar por algún lado, pero que está muy bueno porque ya hay un desagregado para observar cómo fueron los votos, ¿no? Es decir, Bien. los trabajadores a quien votaron, los vendedores autónomos a quien votaron, los científicos, los docentes, ¿no? Como ya desagregar un poco el componente social del voto, nos permite entender qué fue lo que pasó. Digo, yo creo que así, ese día, ayer mirando esas cosas, fue como, Ahora entiendo. Ok. Yo creo que pasaron muchas cosas. Nosotros veníamos charlando, ¿se acuerdan? Cuando pasaron las PASO y luego las generales y hubo un despertar del voto hacia Sergio Massa y decíamos, bueno, hay una militancia que se despertó, hay un componente del núcleo duro del peronismo que está trabajando en las elecciones, hubo ahí un despertar, pero había un 23% de votos a Juntos por el Cambio en ese momento a Patricia Bullrich que inquietaban, digo, los números estaban apretados. Finalmente fue una elección muy buena para Milei y yo diría muy mala para el peronismo, si me lo permiten, ya es una apreciación, porque hay un núcleo duro de entre 30 y 40% de los votos para el peronismo a nivel histórico y se pasó a amiguitas eso, lo que significa que por fuera del electorado, que en general tiene un voto peronista, no hemos logrado conquistar al resto de la población. Y ahí nos podemos hacer 1000 preguntas, nos podemos poner a hablar en serio durante horas sobre qué es lo que pasa en Argentina, qué tan alejados o no estamos de las agendas reales de la preocupaciones de la gente. Yo creo, para empezar a hablar, creo que lo hablábamos recién fuera del aire, había una lectura estos días que me parece muy interesante, que es esa crisis de representación, ¿no? Una crisis de representación donde quienes representan, quienes llevan adelante las voces de las instituciones y los organismos estaban en su gran mayoría muy preocupados porque gane Milei. Y esos representados, esas voces, digo, los de abajo, a mí no me gusta hablar de arriba y de abajo, me parece un horror, pero digo, no hicieron eco de ese apoyo de representaciones o de organismos a Sergio Massa y fueron por otro lado, en realidad fueron por el rechazo al gobierno actual. Yo no diría a Sergio Massa, diría a la política tradicional y al gobierno actual de Alberto Fernández. Me parece que incluso Massa fue un candidato que terminó siendo bastante más simpático para la gran mayoría de lo que se esperaba. Sino como un perdedor digno. Sí. Creo que hubo esta sensación de, Sergio, no te bajé, quédate a liderar la oposición. No, como primera línea de lectura, ¿no? También, que dio mucho. Hizo una campaña de 24/7 entre la gestión y la campaña. Sí. No se le puede decir al tipo que no lo intentó. Claro. Lo que yo creo que es que, bueno, el contexto del gobierno actual, la crisis social bestial que estamos atravesando, ese 60%, 55-60% de gente que en situación formal de trabajo es pobre, en situación informal ni hablar, y sin trabajo, por supuesto, también, fue y reventó las urnas. Digo, me parece que la lectura para mí es una lectura política, pero 100% económica. Hay que entender que la economía declinó la balanza hacia un nuevo mundo que está empezando a despertar. Hace un ratito veíamos la foto de Alberto y Milei en la transición. Tiesos los dos. Tiesitos, ¿no? Sí. Como vamos a hacer la transición, pero con la peor de las ondas. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Como ese es el concepto. Y así vienen también Villarroel desde la noche del triunfo diciendo que la transición va a ser muy dura, porque el peronismo no hace nada fácil. Yo creo que ellos tampoco lo van a hacer sencillo. Digo, va a haber como una resistencia de las dos partes por hacer un proceso de buena onda y tranquilidad. Eso no va a pasar.
Y es un cambio de paradigma político, ya lo sabemos. Estaba polarizada la elección precisamente por esto, porque pasamos de un gobierno que representa, si se quiere, un sector y un discurso social dentro de las filas del peronismo a una derecha bastante rara, bastante outsider, nueva, sin experiencia, con algunos vestigios de una derecha bolsonarista que no tiene ni el armado ni la composición del bolsonarismo, no tiene nada que ver con eso, apoyados por una oposición que se la jugó y ganó, que es Mauricio Macri. Y los préstamos que le está haciendo no el FMI, sino Mauricio Macri a Milei. ¿Es el nuevo fondo, decís? Es el fondo internacional de Javier Milei. Le dan ese apoyo, esa estructura. Están empezando a salir los nombres de los ministros, la mayoría o algunos. Me gustan tus preguntas son en parte. Yo creo que ahora esto que estás diciendo vos es como donde tenemos que empezar a pararnos nosotros, que es nosotros, digo, todos los periodistas, todos los analistas, que es el día a día. Claro. De un día a la vez, baby steps. Sí, pues entonces, si no. Hoy las preguntas que tenemos que responder son ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Digamos, ¿quiénes son? ¿De dónde viene el apoyo político, el apoyo económico, que ni hablar viene de las arcas de Mauricio Macri, yo creo, y de otras tantas arcas, digo, cómo se mueve el círculo rojo, hay que ver qué hacen los empresarios, hay que ver cómo se mueven ellos a partir del 10 de diciembre también con 2 puntos, organizaciones sociales, sindicatos, medios, digo, ¿tenemos algunos gestos? Tenemos. Ayer a las 7 de la mañana Milei salió diciendo sí voy a privatizar los medios públicos, sí voy a privatizar YPF, o sea, ratificando sus posiciones tal vez a su núcleo más duro, hablando como si todavía estuviese en campaña, diciendo sí voy a hacer todo eso que dije que voy a hacer. Luego se asume y luego hay que ver. Hay que ver. Porque hablar al momento sigue siendo enunciado. Luego hay que ver si sucede o no. El apoyo, como vos me preguntabas, del macrismo está, por supuesto, y a partir de ayer arrancan las tensiones internas entre ellos. Claro. Que también está bueno de ver y de entender. Primer gesto de tensión ayer entre Milei y Macri. Salió Milei, creo que a las 8 de la mañana, 7 y pico, en Radio Mitre, diciendo... Un poco dormido estaba. Hablaba como... Entre él y Feynman era como... salió diciendo, voy a nombrar de ministro de Justicia a Cuño Libarona. ¿Es lo que quiere Macri? No. ¿Qué quiere Macri? A Garabano. ¿Quién es Garabano? El ex ministro de Justicia del macrismo. Amigos, por supuesto, amigo personal de Mauricio Macri. Una de las charlas entre ellos era que vaya Garabano. Bueno, vemos. Ayer salió Milei y dijo, no, Cuño Libarona. Cuño Libarona, conocido también en nuestra historia argentina, Cuño Libarona formó parte de... Estuvo un año preso por causa AMIA, Menemato a full, digo, Cuño Libarona es esa vieja casta, digamos, ¿no? Que vamos a encontrar, si quieren repasar un poquito el posible gabinete de Milei, lo podemos hacer, pero que están. Acá están, ellos son... ¿Está plagado de casta? Hay muchas full castita, hay un full castita, sí, hay muchas personas de la política tradicional. Yo creo que encontrás un pedazo de la historia del menemismo está expresada en el futuro gabinete de Javier Milei, y obviamente ahora la danza de la negociación con el macrismo y con los halcones duros del PRO, ¿no? Ritondo está pidiendo pista, lo dijo el otro día en IP. El domingo a la noche lo dijo en IP. Si me llaman estoy, que es más o menos como llamame que quiero gobernar. Claro. Randazo, Ritondo, ¿es verdad? Todo verdad. Esa guerra. Mira Randazo. Mira Randazo. Mira Randazo, el de los años padres sin padres. Yo de Randazo no me sorprendí en lo más mínimo, No. Lo veníamos escuchando. Randazo estaba pidiendo pista también, ¿no? Sí. Randazo milita, yo creo, y digamos, su discurso se gestiona hace mucho tiempo desde el absoluto antikirchnerismo. Salió herido como una paloma que nunca dejó de sangrar y va a encontrar, yo creo, el espacio para poderse expresar. Y ahora lo encontró acá. Así que de Randazo no nos sorprende. No, nada. No nos sorprende. Tampoco me sorprende de Ritondo. Ritondo es el núcleo durísimo de Mauricio Macri. Así que Lombardi no nos sorprende tampoco. Digo, hay halcones duros ahí que estábamos esperando que se pronuncien. Y por el otro lado, bueno, y aparecen los nuevos personajes, que a mí también me parece que ahí está bueno como periodista empezar a descubrirlos, que muchos periodistas ya los vienen estudiando. Aparece el ministerio, nuevos ministerios, 8 ministerios en vez de 18 van a ser, y cada ministerio va a nuclear muchas carteras increíblemente esenciales para este país. Capital Humano nuclea... No, por favor, eso me vuelve loco. Ministerio de Capital Humano nuclea... Capital salud. Humano, porque además decíamos que es como un Megazord cuando los Power Rangers se juntan todos para hacer el monstruo grande. Son un montón de cosas adentro de una gran bolsa. Es un montón de información, Capital Humano. ¿Qué carajo es el Capital Humano? O sea,
¿Y por qué hay un humano que tiene un capital? Hay humanos que tienen capital y va a ser una señora que se llama Sandra Petovelo. Sí. ¿Quién es Sandra Petovelo? Sandra Petovelo es ex mujer de Pablo Rago. El primer dato me parece el más interesante de todos. ¿En serio? Ex mujer de Pablo Rago. ¿De Pablito Rago? Pablito Rago. Lo deben haber estado llamando a Pablito Rago estos días para preguntarle cositas de Sandra. ¿Pero por qué Pablito? ¿Por qué cuando pienso en Pablito Rago pienso en peronismo? Yo pienso en Nancy Duplá. Yo pienso en TBR. Para mí Pablo Rago es... No, ¿qué le sale a Nancy Duplá? peroncho. En Nancy Duplá, buenísimo, sí. En las novelas de Pablo Rago también. Pablo Rago es peronista, ¿no? Bueno, ha tenido siempre como una inclinación más hacia ese lado que hacia este lado, pero estuvo casado con Sandra Petovelo. ¿Quién es Sandra Petovelo? Eso. ¿Qué estudió Sandra? Periodista ella. Ah, mira. Se conoció con Javi, pero un momento. Estudió, atención, ciencias. ¿De qué? ¿De la educación? La familia. No, bueno. Ay, ciencias de la familia. Estudió ciencias de la familia en la Universidad de Austral, la única universidad de la República Argentina que reconoce a las ciencias de la familia como una ciencia. Pero para, ¿Y qué te enseñan ahí? Claro, ¿qué pasa en las ciencias de la ¿Ustedes familia? realmente creen que yo sé y comprendo qué es lo que estudió en ciencias de la familia? ¿Sería? ¿Te enseñan a hacerle la comida a tu marido cuando llegue a laburar? No sé, o a mandar a los nenes a... No me gusta que subestimes el tener que cocinar para 4, 5, 6 monos como ha hecho mi madre durante 20 años. Me parece una ciencia realmente. Un saludo a todas las madres. No, un saludo a mi madre en particular. ¿Qué es las ciencias de la familia? Ciencias de la familia, obviamente es una rama de la educación, digo, es una mujer que intentó formarse, obviamente, en un linaje muy, digamos, más bien conservador, tiene una mirada religiosa, ultraconservadora, hay que decirlo. Ciencias de la familia, Australia, hay como todo, hay una cosmovisión de mundo va por ahí. Muy distinta a lo que solemos ver en una persona que se va a encargar de 2 puntos. Salud, trabajo, educación. Desde la cartera de capital humano es un desquicio de responsabilidades. Esta mujer es una mujer joven que no tiene experiencia en la formación, digamos, la gestión, en el oficio de lo público. Mirá, digamos. acá nos pone Julita, carrera virtual de 2 años. Los trabajos los debe haber hecho con Rincón del Vago. No, es virtual de 2 años. No, es cierto que son 2 años, no sabía lo de carrera virtual. La cara de Barto de la con... Sí. Esperá. Todo culpa nuestra. Yo voy a seguir en esa. Sí, estudió también, es licenciada en Ciencias de la Familia, como decíamos recién, Políticas Familiares de la Universidad Nacional de Cataluña, porque también se desarrolló esto de Ciencias de la Familia en todos los lugares donde existe. Sandra estuvo. En Cataluña. Perdón, Ministerio de Capital, acá dice Emilia, Ministerio de Capital Humano, ¿no es medio Hogwarts? Es medio lo que hicieron en realidad desde el ministerio cuando asume Dolores Umbridge, ¿se acuerdan? Que nuclean, que empieza a poner en la pared todas las cosas que no y empieza a nuclear todo el poder, digamos, es una manera también de concentrar, por supuesto, muchas carteras en una. Sí. Porque está esto también de discursivamente del afuera, el famoso afuera de todos los ministerios, achicar el Estado, resumirlo, definirlo en secretarías. Algunos gestitos de estos los vivimos en el macrismo, recuerdan que ministerios muy importantes fueron secretarías durante el macrismo. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora hay como un componente medio nuevo en términos de nombres. Sí, y de praxis política y de, digamos, de, no quiero decir ideología, sino como de componente, desde dónde van. Por eso Ministerio de Capital Humano no se escuchó nunca, digamos, todo esto es nuevo. Entonces, bueno, hay que empezar a entender por dónde viene. ¿Nunca hubo no hay un antecedente de algo relacionado al capital humano en política? La verdad es que debería repasarlo. Nunca escuché un ministerio que nuclee carteras tan importantes a nivel social que se llame capital humano, ¿no? Pero bueno, es nuevo y lo vamos a... Aparte muy fuerte lo de capital. Y lo vamos a descubrir todos juntos. Acá nos dicen, googleó familia y se anotó en todo lo que había. Sí, googleó familia, exacto. Yo hice el mismo chiste ayer. Esta señora googleó familia. Tremendo. Y un dato que no me parece menor es que es profesora de Reiki. Bueno, listo, si nos faltaba algo, ¿no? No, yo para que el perfil esté completo, digamos, esa es Sandra Petovelo, digamos. Esa es Sandra. La que a mí me gusta mucho, no sabes cuánto, es Diana. Diana Mondino va a la Cancillería. Diana es uno de los grandes, de las grandes portavoces de la Libertad Avanza, de Twitter y demás. Diana Mondino salió ayer, el domingo a la noche ya, a decir que muy posiblemente Argentina no se suba a esa pavada de los BRICS. Habíamos festejado subirnos a BRICS, creo que tal vez fue uno de los mejores gestos de política. ¿Y los yuanes? ¿Qué va a pasar? ¿Y Candela? Candela y la moto y los Muchas yuanes. preguntas que no tenemos. Lo cierto es que a priori ella lo que dijo fue, todavía no está compuesta tal cosa del BRICS. Y le dijeron, no, Diana, pero iba a ser ahora a partir de los primeros días de diciembre
la firma y el ingreso de Argentina a BRICS. Todo parece indicar que si de Diana Mondino depende, a BRICS no vamos a entrar. Para quienes no sepan qué es BRICS también, digamos, bueno así como el Mercosur, BRICS compone a, creo que son 25 de las naciones más desarrolladas a nivel mundial. Que Argentina esté ahí nos permitía, en términos de bilateralidad con los países y de posibles aperturas de comercio y de política internacional, que podían ser caminos en definitiva sólidos a largo plazo. Pero bueno, también está de parte de este gobierno esta idea de no transar con lo que ellos definen comunistas, que aparecen en muchos países con los cuales no tienen pensado desarrollar políticas internacionales. ¿Hasta qué? Yo también, sí, también relativizo todo, porque Brasil, hasta que cuando abras ¿cómo se llama? El cuadernito de la verdulería, ¿viste? Donde es anotado quién da, quién debe, quién y por dónde entra, descubran que Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales. Ya es la segunda vez que lo mencionas. Decís que hay mucho enunciado, mucho título, y que después el día de diciembre la cosa tal vez se regulen algunas decisiones. Yo no quiero, porque tampoco es que, viste, si no parezco como el elector que lo fue a votar diciendo, pero no van a hacer nada de lo que dijeron, viste. Claro, no, claro. En definitiva van a hacer seguramente lo que dijeron, pero después hay un gradualismo necesario, sobre todo en la economía. Estamos hablando de economía, porque también relaciones internacionales y demás es economía. Entonces, en la economía, IPF es economía. Entonces, ahí las cuentas tienen que dar para lo que ellos quieren hacer. Claro. Hay un proyecto de dolarización que también tiene que en algún momento tornarse viable. No, de hecho, él ya nos avisó que todo esto lo vamos a ver en 35 años, así que hay que prepararnos también para trabajar lo que es la paciencia. Si le damos 35 años, seremos Estados Unidos. Y bueno. No, yo ya voy a estar full anciano a los 35 años. Voy a tener 60... Voy a tener 66 años, o sea, voy a pedir la papa. Gaguísimo, sí, pañales para adultos. Voy a decir, memeo, y me van a llevar despacito a Tus dos palabras claves van a ser memeo y la papa. Voy a hacer un loro, o sea, a veces lo va a parecer un loro. Pero se convertía en Benjamin Button, tipo en un bebé de repente, ¿entendés? La papa. Ay, no, podés decir tengo hambre. De viejo te imagino insoportable. Sí, soy insoportable ahora, imagínate. Nivel de dependencia. Ay, sí, no se puede mover. Sí. O sea, directamente hay que acompañarlo al baño. La papa, memeo. No quiero. Ay, qué horror. No quiero esperar tanto. ¿No podemos ser potencia antes? Pregúntale a tu nuevo presidente electo. Él nos promete. Pero no podemos ir a la Quinta Olivos y decir. Apurate. Que ya estoy re grande. Ya tengo problemas de cintura. No, ya está el ciático, pa. Claro. No podemos. Y la verdad es que me atrevo a decir que eso. Yo sí me animo a decir algo. Eso no va a pasar. No vamos a hacer potencia en 35 años. Ok. Ya está, Lau. Podés envejecer. Relájate. Subdesarrollado. Relájate, vas a hacer un subdesarrollado. Bueno, estábamos en Mondino Cancillería. Sí, Mondino. Mondino Vera Cancillería, eso ya es un voto cantado, digamos, es una cartera cantada. Sí, una señora que la hemos escuchado hablar mucho a lo largo de la campaña. Fue directora de empresas, Pampa Energía. Ella sí tiene alguna que otra. Banco Superville. Loma Negra. El Banco Superville. Loma Negra. Sí. Lindo negocio. Envuelta Mondino también en la polémica de los piojos, ¿se acuerdan? Una semana antes de. ¿Se acuerdan? Allá hace 35 años atrás. Elefantes, piojos, todo eso que nos antes del domingo. LGBT, y si vos querés vivir con piojos, digo, comparaciones poco felices que también ha hecho. Muy bueno para la Cancillería y toda la cuestión diplomática, la veo con un buen perfil. Hay que entender que hay un montón de agendas que se terminaron en Argentina por ahora y que van a volver a resurgir al calor, yo creo, de cuando se reorganice la oposición, cuando se organicen los movimientos sociales, cuando se reorganice el espíritu de defender un montón de cosas en términos de derechos y demás que al momento se han ganado. Para la agenda oficial es otra, no existe todo esto, digamos. Sepámoslo. Sí, pues me parece que hay que partir del realismo. O sea, Diana Mondino propone otra agenda. En Cancillería será otra agenda, que es la agenda libertaria. Sepámoslo. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Gabinete. A Caro, tenemos a Caro Píparo Nancés. Espero que tenga chofer. Carolina Píparo, conocida personaje de la Ciudad de La Plata, ¿verdad? Sí, claro. Nacida y criada en nuestro... Pistera. Huida. Carolina es nuestra. Pistera, claro. Huida, todo. Espero que tenga chofer, realmente. Sí, por favor. Carolina estuvo en la reunión de Juntos por el Cambio. Sí, claro. Sus primeros palotes en la política fueron en Juntos por el Cambio. Ya hace un tiempo. Sabe ubicarse. Sí, ella sabe.
todo parece indicar que se va a hacer cargo de ni más ni menos que de ANSES. De nuestros abuelitos. Sí, ya medio que se sabía eso, que posiblemente Píparo iba para ANSES. Hoy empecé a escuchar rumores de Ramiro Marra en AFIP. Lo de Ramiro Marra en AFIP, o sea, siento Una persona que vive de ser broker. Siento que es un chiste, o sea. Bueno, yo también creo que hay personajes que tienen mucha visibilidad pública y poca experiencia de gestión política y en definitiva son en algunos espacios esos representantes, no quiero decir maleables, pero sí quiero decir que rápidamente van a ejecutar lo que se les diga que haya que ejecutar. Necesitas brazos ejecutadores de decisiones difíciles. Difíciles para el pueblo argentino, pero difíciles también en términos políticos, y yo creo que Marra cumple a la perfección con ese perfil. ¿Se llenará la FIP de latas de atún? Seguramente. Seguramente haya. Seguramente. Bien. Y después tenemos el berenjenal de economía. Eso todavía no lo define. Berenjena en economía. ¿Qué quilombo hay ahí? Y aparecen muchos nombres, es también un gabinete económico que hay que armar y me parece que hay una mezcla con una composición extraña entre resabios del menemato y lo que venga a aportar también Mauricio Macri, ¿no? Aparece Roque Fernández, aparecen figuras históricas de gobiernos de Carlos Saúl, aparece Sturzenegger, que lo estamos escuchando también hace mucho como otro posible, Emilio Campo, el gran artífice ideológico de la dolarización y una de las personas que más lee y escucha a Javier Milei también. Así que hay como varios nombrecitos, hay una danza de nombres para economía, todavía no hay nada oficial ahí. ¿Hay otros nombres que estén dando vuelta que no... ¿En economía? Sí, o en otros espacios que tal vez no se estén hablando mucho, que estén dando vuelta? Patricia Bullrich hay que ver si va a ocupar o no va a ocupar algún... En algún momento se dijo si es cierto que le estaban ofreciendo la jefatura de gabinete, ni más ni menos. Hay que ver qué va a pasar ahí. Patricia. No lo sé, no lo sabemos. Ah, Patricia. ¿Sí? Yo le sigo dando recomendaciones como si Patricia... Como si Patricia estuviese en otro componente de este juego. No, yo creo que van a encontrar... Va a agarrar. Pero la jefatura no la iba a tener... No la veo de jefa de gabinete, ni de casualidad. Eso decían el otro día. Acá dice Lola, yo vi hoy que el tipo que se encargó de clonar a Conan va a estar en el CONICET. No tengo esa información. ¿Podemos empezar a decirle Conan-set al CONICET? Conan-set. Yo no sé si estoy preparada para decir eso. Yo creo que tenés que prepararte. Yo creo que va a haber muchas que sobrevivir de Bueno, me alguna hiciste acordar hablando de estar preparada para cosas. Romo, conocido candidato... Agustín Romo. Sí, Agustín Romo, diputado provincial, ganó, digamos, ya forma parte, electo. Me parece que intuyo, va a estar también en todo lo relacionado a medios de comunicación. Yo creo que ahí va a tener algún... No sé si cargo, pero va a participar ahí de la... Y bueno, la verdad que lo ha manejado muy bien. Hay que decirle que es técnicamente... Sí, ayer también tuvo alguna aparición en sus redes provocadora, porque Romo es uno de los que propone gestos bien provocadores para la discusión política. Ayer dijo algo así como que el CCK se tenía que llamar... Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca. No, que había que derogar la ley del aborto, que había sí, eso lo empezó a tirar... Agustín Laje también se manifestó sobre eso el domingo a la noche. Dijo, hoy en el Congreso no tenemos... Saben que no tienen las mayorías en el Congreso. Otro gran punto a ver. Eso te iba a preguntar. El tema del Congreso, porque muchos dijeron, bueno, tranquilos, acá esto en las generales... Uno ve el mapita hoy en día. Como quedó pintado. Y no sé si hay mucha tranquilidad en ese mapita. En ese mapita quedó pintado un núcleo, digamos, durísimo de oposición, que es todo el peronismo, que es sobre todo en la Cámara de Diputados a nivel nacional, creo que es la mayoría, digamos, dentro de las minorías. Después está un grupo más dialoguista que hay que ver qué va a pasar, que es toda la composición de Juntos por el Cambio. Por supuesto que está el núcleo pro, que ya lo podemos contar del lado libertario. Por eso crecieron un poco las filas, yo creo, hoy de la composición en la Cámara de la Libertad Avanza. Pero dentro también del pro hoy no libertario, hay diálogo, va a haber diálogo. Van a empezar los famosos vení, vamos a tomar un café. A partir de ahora arranca la rosca en el Congreso, que para la Libertad Avanza va a ser central. Sí, claro. Central de empezar a ganar ahí espacios. De acá a 2 años se la van a jugar todas, yo creo, en las elecciones. Terrible estar hablando de una elección que faltan 2 años, perdón, les pido perdón. Es así. Pero es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer por decreto y hay muchas que no, y para muchas van a necesitar poder dar la discusión en el Congreso si quieren avanzar con sus políticas, y para eso dentro de 2 años va a haber una jugada clave ahí. Pero ¿no? hay cosas que se puedan solucionar solamente por decreto. Sí, ¿Ya claro. se sabe qué cosas no necesitan pasar por el Congreso?
Depende, sí, o sea, hay muchas cosas que constitucionalmente tienen que discutirse en el Congreso, digamos, porque se necesita ahí pues se tiene que dar ahí la discusión, y hay otras cosas que el Ejecutivo puede... ¿Se pueden cerrar los medios públicos de comunicación o privatizar los medios públicos a través de un decreto? Yes. Ay, 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 ay. Es que recordemos también algo por ahí que repasábamos con amigas, cómo habían sido esos primeros años del macrismo, ¿no? Y yo no sé si se acuerdan, los primeros días del macrismo eran 4 medidas imposibles de asimilar por día. Sí. Y yo creo que es muy posible que se venga eso. Por eso hablamos hoy, al principio hablábamos de la necesidad de tranquilidad que teníamos Sí, mucho. totalmente. Decir, quiero vivir tranquilo. Parece que lo que se viene, lo que menos va a ser es tranquilo en el nivel de intensidad también que se va a dar todo. Y la Tranquilo metodología no va a ser esa tranquilo en también. términos de módico, de a poco, con paciencia, no va a ser, porque como decíamos al principio, no, creo que lo decíamos afuera de la pausa, está tan polarizada la transición entre el gobierno que se va y el gobierno que entra, digamos, es realmente tan de las antípodas, Sí. que por supuesto cada cosa que ellos hagan en términos políticos va a ser un cimbronazo. Claro, claro. Porque ellos tienen una propuesta de gestión, de economía, de concepción social, digo, de qué entienden ellos con la gente adentro, ¿no? Como el famoso con la gente adentro. Absolutamente diferente, digamos. Es una derecha inexperta también, digamos, sin ningún tipo de ejercicio al momento la función pública. Entonces sí, obviamente que va a ser cimbronante todo el tiempo todo lo que vaya sucediendo, porque propusieron y ganaron precisamente por haber propuesto, yo creo que por eso también ganaron, exactamente lo contrario a lo que veníamos. Entonces sí hay que estar listos para ver un montón de cambios todos juntos sucediendo medio simultáneo. Lo que no hay que hacer es, para mí, desesperar en términos de va a ser inconvivible. No sabemos si esos cimbronazos van a ser hechos con el debido cuidado, digamos, de ir llevando transiciones de políticas, o si van a ser abruptas y desalmadas. No lo sabemos. A ver, no queda otra, lamentablemente, que esperar. Sí, y como claro. vos decís esto el Sí, día a es el día, día a día. porque si Es Es de a no- un día, chicos. Sí, es de a un día. Porque si no se agita más en la calle, todavía no asumió. Che, acá la gente está medio sacada. Tiene Yo estoy mucha- intentando ser calma, preguntan. estoy No, llevando está bien, colmo. pero ellos aprovechan y hay preguntan preguntas, todo. no, esto Vale. igual Laye. Yo si nada. puedo contestar, contesto, y si no, no. Acá dice Miche, ¿y los jueces de la Corte Suprema no es que falta designar 2? ¿Cómo es? Yo no entiendo nada. Emoji tristón No así. entiendo nada. Bueno, vieron que es otro poder, digamos. Está el Ejecutivo, está el Legislativo, está el Judicial. Es cierto, falta nombrar 2. La justicia estaba inquieta con la asunción de Y Javier Milei. Rosansky, no lo estoy diciendo mal. Exactamente, lo Él estás ya diciendo había bien. dicho. Se proclamó, no quiero decir a favor de Sergio Massa, pero dijo: cuidemos la democracia. Claro. Hay que ver ahora, porque juega Mauricio Macri hace un mes de aquel lado también, que le aporta cierta institucionalidad y cierta sensación de política tradicional al mileísmo, pero insisto en que todavía falta ver cómo juega Milei con Macri y, en definitiva, cómo juega eso y resuena en todos los demás con todos los demás espacios de la política y la justicia incluida. Acá dice Lola, pero para los decretos no tienen que pasar también por el Congreso. Está bien, sí. O sea, sí y no, digo, por decreto, Hola. sí, claro, por decreto el poder ejecutivo puede tomar decisiones que no necesitan. El DNU, el famoso DNU. El famoso DNU, exacto. Y acá dice Emilia, ¿por qué? ¿Qué ¿Por qué? Porque tenemos un bebé a veces. Hoy estás re bebé, aparte. Llora la gente, además no, Sí, vos llorás. No, porque acá escribieron Guñá. ¿Por qué la Corte Suprema? ¿Por qué la Corte ¿dónde? Suprema no tiene injerencia en el Congreso Nacional? Porque son distintos poderes. Y Rocío Calviño, acá pregunta algo lindo. Ah, re lindo. Aye, contanos cómo viviste vos el domingo. Re linda Pero la no, pregunta. no soporto ese beboteo rancio. Gracias, porque yo lo tengo que soportar de vez en Me cuando. parece poco serio. Me parece Ay, una no. vergüenza. Me Lo estás que voy- arruinando la columna. Pará, porque Emilia puso, ¿por qué la Corte Suprema no tiene injerencia en la, entre mayúsculas, CN? ¿Constitución Nacional? ¿O qué Quiso quiere decir O Constitución- Congreso, o quiso- Congreso la Nacional. discusión O quiso del decir Congreso. Conan. No, en la discusión Conan. del Congreso, diputados, senadores, no participa la Corte Suprema de Justicia en las discusiones del Congreso. No sé a qué se refiere, podemos Claro, ampliarle ampliame la pregunta porque no se Claro, entiende. viejo. Pará, ¿cómo viviste vos? Quiero vos, dame vos. No, fue terrible. Terrible en términos de dramático, ¿no? ¿Estabas en La Plata? No, en el canal. No, estaba laburando. No, vos por nene. eso, vos votaste y te fuiste. Claro, Vos yo votás voté a la acá. mañana, voto acá, voto en la República Separatista de Tolosa, Vamos, yo voté. también soy de Tolosa. Vamos, Tolosa, voto en la técnica de 526, 7 y 8. Mirá vos.
Fui con mi mejor amiga de toda la vida a votar, nos decidimos acompañar a votar. Ese es el gigante que está sobre 7. El de 7, llegando al 7. Es un gran lugar ese, me gusta. Ahí fue la triple D. Sí, yo ahí fui. ¿Ahí? ¿En serio? Fui presidenta de mesa ahí también, cuando Mirá. joven, una vez, sí. Fui a votar con mi mejor amiga, luego fuimos con ella a votar a su escuela. Sí. La dejé en su casa, que se iba a comer un terrible asadazo con su familia, ¿Y y me vos? fui al canal a laburar. ¿Y no comiste en un asado, en un Y sanguchito, ya me ibas a decir, nada? no comí tú, no. ¿Por qué? Sí, igual es algo ¿Qué le medio pasa no. hoy? Estoy de botella. ¿Estás de botero hoy? No sé, porque perdón, estoy muy mal de la cabeza. Hoy estoy mal, estoy perdido. Caramelos pegados. Sí, pegados con Poxirran. Bueno, no, y me fui al canal y laburé todo el día. Obviamente estuvimos al aire hasta las 12 de la noche. Y ya ahí, pues ponele, a mí ya a las 5:30 me empezaron a llegar mensajes. Avisándote que no era lo Y que yo vos estaba en el esperabas. asado, estaban todos en pedo, aparte, yo tomé la buena decisión de no tomar alcohol. Muy bien. Pues estaban todos en pedo y yo No no al tomo alcohol. alcohol hasta que no esté el resultado. Viste bien. Entonces estaba así y todos, jugando al truco y yo estaba así. Esperando el desenlace. Lo peor, porque te empezaban a llegar. O Y sea, bueno, yo entre las 4 y las- 4:30 empezamos a recibir los primeros datos no positivos para Qué temprano. más así, sí, porque bueno, se van sabiendo, digamos, ya te vas dando cuenta, los fiscales van contando cómo viene la reposición de boletas, empiezan como a correr un run de donde ¿qué pasó acá? Había que hacer un campañón en provincia de Buenos Aires. O sea, había que eso da. Sergio Massa tenía que ganar por 10, 12 puntos en provincia de Buenos Aires. Cuando se empieza a saber que en provincia de Buenos Aires estaba parejo, No, y se ya perdía. estaba, digamos. O sea, que mesas se podía que perder. donde Bueno, se había pero ganado. 4 y se pico perdía. fue, está parejo en PBA, ya está. Digamos, porque después entonces no había manera de achicar la diferencia con el centro del país, Córdoba-Mendoza. No, Córdoba. Entonces ya 4 y pico supimos que la cosa estaba complicada. Y en el C, que es en el búnker de Unión por la Patria, ya después de las 5 de la tarde, entre las 5 y las 6, se empezó a hablar de una derrota, digamos, de una derrota que no se sabía por cuántos puntos. Y había un clima muy optimista del otro lado. Llegaron muy Claro. temprano, llegaron contentos, hablaron con la prensa, no necesitas muchos datos más que esos. Y digamos. además en ese momento en que muy temprano, creo que eran las 7 de la tarde. ¿Cuándo habló Massa? ¿Qué hora habló Massa? A las Habló temprano. 8. 8. Cuando Ocho monedas. yo vi el Zócalo de C5N que decía habla Massa, dije, ya está. Sí, porque no estaban los números, obvio, por O sea, supuesto. el chabón entró y dijo, bueno, listo. Cuando supimos que salía a hablar Sergio Massa antes de tener el escrutinio con los resultados oficiales, ya sabíamos que iba a reconocer la derrota y que iba a felicitar a Milei. También lo que pasó fue que la diferencia fue muy grande. Entonces fue muy rápida. Si hubiesen sido 1 o 2 puntos, como lo que se decía que iba a pasar, sí, obviamente íbamos a estar agonizando hasta el final. No, pero la diferencia sí, fue fue muy contundente. Entonces no hacía falta esperar los resultados oficiales porque se sabía que se había perdido, digamos, no había duda. ¿Qué queda de acá hasta fin de año, aparte de recibir un regalito de Papá Noel y brindar? Una dolorosa, Regalito, lenta, regalito, fíjate, dolorosa, lenta y agónica transición. Yo creo que ahora es la transición, estamos como ese es el título, y van a empezar a ver gestos de mezquindad política desde los dos lados. Yo creo que los está viendo desde el domingo a la noche, no como esta cosa de mañana me retiro de la vida política, me parece un error de discurso importante por parte de Massa, y de Villarroel un error también decir la transición va a ser dura y mala, porque chicos, paren, o sea, Se están tirando toda la pelota. viste, no arrancan, no era lunes a las 7 de la mañana que ya sabíamos que esto iba a ser Yo difícil. quería estar tranquila. No. Había dando vueltas un tuit que yo retuiteé y Era le lo compartí único a que algunas personas con quería. las que hablo, que dice eso, ¿no? Que decía, en realidad solo queríamos 4 años de una Algo. cosa media tranquila, de recomposición en algún orden, y vamos a tener 4 años de política bestial, en todos los niveles. Hay una oposición que tiene que volver a nacer además ahora. Un Está oficialismo obligada, que se está termina obligada a volver a nacer. con una oposición que se tiene que reformular, y acá me lo permiten y esto lo dejamos para la próxima si quieren, pero con una profunda y honda reflexión de cómo construir política, de cómo construir representación social, ¿no? Porque ahora le quedó una terrible y heroica misión a Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, pero realmente creo que hay una crisis de representación política muy profunda y muy honda que se aleja cada vez más de las agendas de la gente, del ciudadano, del laburante a pie. Entonces hay que recuperar esas agendas, eso va a llevar un tiempo largo de recomposición de la oposición, que me parece que igual es muy saludable para la democracia, y por el otro lado vamos a jugar en las reglas de la democracia. Ganaron por 10 puntos, digamos, ahora tienen que construir poder, lo van a hacer, tienen el poder y lo van a hacer, entonces hay que ver cómo se da todo ese Que las proceso. reglas de la democracia nos incluye a todos, ¿no? Por Sí. ahí esa es la mayor preocupación, nomás dentro de la democracia todo. Dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada.
a Yelén Verdiñas con nosotros. Gracias, Ayelen. Un aplauso. Gracias a ustedes, chiquis. Sí, gracias. Gracias. Que nuevamente ha pasado a dejarnos claridad en este momento de mínima oscuro que tenemos por delante. Vamos a ver cómo nos organizamos. Y bueno, ya lo dice la frase, si nos organizamos. Ocurren cosas increíbles. Amigos, vamos a acomodarnos y vamos a ir a una pequeña tanda, muy pequeña, porque viene Joaquín Moncalvillo. Emprendedores bonaerenses. Sus emprendedores. Así que vamos a culminar el programa con eso. Voy a cargar agua, voy a ir al baño. Yo tengo unas ganas de hacer pichimbos. Porque tengo muchas ganas de ir al baño. Tengo mucho orín. Ah, bien orín. No, orín, porque ya me tomé, mira. Esto para vos. Estás muy hidratadito. Y estoy bien hidratado porque tengo que cuidarme más que nunca. Tengo que hacer que esto que está acá adentro valga más. Nos cuidamos. Tengo que cotizar esto que está acá. Música y ya venimos. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.